En esta clase vamos a hablar un poco sobre la histología de las fibras nerviosas, del nervio periférico y de la sinapsis. Recordando un poco que el axón parte del cuerpo celular en una zona que se llama cono axónico, y este axón es una prolongación delgada, única, que lleva los impulsos nerviosos a otras neuronas o a células efectoras. La fibra nerviosa no es más que el axón junto con su envoltura glial que lo rodea. Existe una clasificación de las fibras nerviosas de acuerdo a la presencia o no de envoltura mielínica. Se divide de manera general en tres subtipos, que sería la tipo A, la tipo B y la tipo C. Y cada una de ellas se divide o se subclasifica en otros subtipos. De manera general, la tipo A es mielínica, la tipo B es mielínica y la tipo C es amielínica. Los diámetros se pueden observar. La A, que es mielínica, tiene un diámetro mayor y la C es la que tiene menor diámetro. Y su velocidad de conducción también es diferente. La tipo A tiene una velocidad de conducción de 120 metros por segundo, sin embargo la amielínica tipo C es de 1 a 3 metros por segundo. Y dependiendo también de su diámetro y su velocidad de conducción es la función. Por ejemplo, la tipo A interviene en el dolor agudo, en la temperatura, tacto, presión y propiocepción. Quiere decir que son estímulos con respuesta muy rápida. Sin embargo, en la tipo C intervienen los tejidos autónomos en células postganglionares y en el dolor crónico, que son más lentas las respuestas. Ahora, en el proceso de mielinización del sistema nervioso central es distinta al sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central está dado por el oligodendrocitos, que emite prolongaciones citoplasmáticas que envuelven el axón. Recordemos que un solo oligodendrocito puede mielinizar varios segmentos de diferentes axones. Si vemos esta caricatura, este es el oligodendrocito y estos son sus prolongaciones, y lo que está en verde representa un axón. Este sería un axón, este sería otro y este sería otro. Y él está mielinizando diferentes segmentos de este axón, y de otro axón y de otro axón. La forma en que se produce la mielinización es en forma de capas yuxtapuestas. Es como si fueran unas encima de las otras de la membrana celular, formando esa vaina de mielina. Y gracias a este proceso de mielinización dado por el oligodendrocito, se observa el aspecto blanco y brillante de la sustancia blanca. Ahora, en el caso del sistema nervioso periférico, recordemos que le mencioné que está dada por la célula de Schwann y que ella envuelve o mieliniza un solo segmento. Una célula mieliniza un solo segmento de un axón. Se da de manera distinta en el sentido que esta célula da varias vueltas a su citoplasma y la membrana plasmática, envuelve de manera concéntrica este axón. Se describe que son aproximadamente más de 50 vueltas. El axolema de este axón se adosa estrechamente a la membrana plasmática de la célula de Schwann, y ese proceso de plegamiento o de envoltura el axón por la célula de Schwann genera como un atrapamiento de la membrana plasmática de citoplasma de esa célula, formando unas hendiduras que se llaman de Schmidt-Laderman, que no la van a observar con el oligodendrocito. Y recordemos que una célula de Schwann solo puede minimizar un interno de axón, o sea, un segmento. En esta caricatura pueden observar cómo se produce el proceso de mielinización por la célula de Schwann. Lo que está en amarillo representa el axón y lo que está en azul es la célula de Schwann. Y aquí está representado, bien señalado, el núcleo. Esta célula comienza a dar vueltas de manera concéntrica alrededor del axón y así la va mielinizando. Se describe que la envoltura mielina que está adosada o cercana o más cercana al axón se le llama mesoaxón interno. Y la vaina mielina que está más lejos o más periférico del axón se le llama mesoaxón externo. Si observamos este corte transversal de dos axones, y se observa con microscopía electrónica de transmisión, ven toda esta estructura que está aquí, incluyendo esta estructura que es el núcleo, sería la célula de Schwann, que ha
amielinizado un segmento del axón. Todas estas líneas muy electrodensas rodeando el axón, que es esta estructura, es la mielinización. La zona que está más cercano, periférica al axón, se llama mesoaxón interno, es lo que podemos ver aquí señalado. Y lo que está más lejano al axón es el mesoaxón externo. Aquí se puede observar otra vez el mesoaxón interno, que está señalado en I, y este sería el externo. Aquí esta imagen que la mostré también en la clase anterior, donde podemos observar coloreado con un tipo de hiperreacción energética, bueno, con la técnica de hiperreacción energética. La zona morada central es el axón, lo más claro representa la vaina de mielina, y aquí sería un nodo de Rambier. Esto es una imagen de un nervio periférico disociado, que es separado de unas fibras nerviosas, donde lo que se ve más oscuro sería la mielina, pero si ustedes observan, hay unas hendiduras claras donde está esa vaina de mielina. Esto serían las hendiduras de Smith-Laderman. Aquí se observan señaladas con la letra C, y aquí también. Y esta zona que se ve horizontal, clara, sería el nodo de Rambier. Volvemos a observar, esto es un corte transversal de un axón, donde esto sería el axón, esto serían vesículas, los neurotúbulos, los neurofilamentos, la mielina que está adosada o más cercana al axón es el mesoaxón interno, y el que está más periférico, que se puede observar aquí, es el mesoaxón externo. Es como donde inicia la mielinización, o sea, estas son la envoltura concéntrica, y donde termina la mielinización se llama mesoaxón externo. Si tomamos esta imagen con mayor aumento, como se observa aquí, podemos observar claramente el mesoaxón interno por parte del citoplasma y la membrana plasmática de la célula de Schwann. Si pueden observar con detalle, se ve el complejo trilaminar de la membrana plasmática. Existen las diferencias que tienen que saber, lo que siempre digo, los cuadritos, los cuadritos, los cuadritos. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Las células son distintas, unas son oligodendrocitos, en el periférico la célula de Schwann. El sistema nervioso central tiene la capacidad de esta célula de mielinizar varias fibras o varios axones. En cambio, en la célula de Schwann solamente es un segmento internodal. En el sistema nervioso central no hay canales ni cisuras. En el caso del periférico sí hay las cisuras de Smith-Laderman, que les recuerdo que son plegamientos, como atrapamientos de la membrana plasmática de la célula de Schwann. Y se describe que desde el punto de vista ultraestructural, el nodo de Rambier, en el caso del sistema nervioso central, es más descubierto, y en el caso del periférico es cubierto, pero en realidad es parcialmente cubierto. Aquí podemos observar esta caricatura, donde está la mielinización por el oligodendrocito y esta por la célula de Schwann. Y podemos observar que en el nodo de Rambier está desnudo, está descubierto. Pero en el caso del sistema nervioso periférico, la célula de Schwann, parte de su citoplasma y la membrana plasmática, cubre el nodo de Rambier. Ahora, ¿cómo es la estructura de los nervios periféricos? Los nervios periféricos no son más que grupos de axones de neuronas que se proyectan del sistema nervioso central. Llevan el impulso desde el soma a los órganos efectores y está formado por varias fibras nerviosas. Ellas se encuentran rodeadas o envueltas por tres componentes. Esto es una imagen coloreada con HA de un corte longitudinal de un nervio periférico. Más o menos de aquí hasta acá sería un nervio y de aquí hasta acá sería otro. Si observamos en la imagen, los tres envolturas que tienen las fibras nerviosas sería la más interna, se le llama endoneuro, que va a envolver cada fibra nerviosa. Ahora, el perineuro envuelve un haz de fibras nerviosas, o sea, una cantidad de fibras nerviosas o un grupo de fibras nerviosas. Y el epineuro envuelve varios haces de fibras nerviosas.
podemos observarlo si comparamos esta imagen con este corte histológico de un corte transversal de una fibra de nervio periférico. Podemos observar, estas estructuras circulares serían fibras nerviosas que están envueltas por tejido conectivo laxo, que sería el endoneuro. Estos son varias fibras nerviosas. Estas son varias fibras nerviosas que están envueltas o recubiertas de un tejido conectivo denso y regular, sería el perineuro, ¿okay? Y varias fibras nerviosas envueltas por su perineuro están ahora envueltas por tejido conectivo denso irregular, que sería el epineuro. De manera general, el endoneuro tiene tejido conectivo laxo, hay fibras reticulares, fibroblastos, macrófagos capilares y células cebadas perivasculares. El perineuro es tejido conectivo denso irregular. También tiene fibras elásticas, fibras de colágeno y fibroblastos aplanados. Aquí podemos ver esta imagen donde está señalado con A, es una fibra nerviosa que está envuelta por el endoneuro, varias fibras nerviosas que están recubiertas por tejido conectivo denso irregular, el perineuro, y el epineuro también es tejido conectivo denso irregular y tiene fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos y adipocitos. Entonces, esta estructura que envuelve varias fibras nerviosas o varios haces de fibras nerviosas sería el epineuro, formando así el nervio periférico. Ahora, esta parte sí tenemos que poner mucha atención en cuanto a la sinapsis. Fue descrita por primera vez por Sir Charles Scott en 1879. La palabra sinapsis viene de la palabra sinapteína, que significa juntos con firmezas. Es un sitio especializado, funcional y estructural en que las neuronas se comunican entre sí. También lo podemos definir como la asociación entre los segmentos especializados de dos células con la consecuente transmisión o paso de información. Existen o se describen dos tipos de sinapsis: la química y la eléctrica o electrónica o electrotónica. La química está dada por un neurotransmisor. Se caracteriza por segmentos adyacentes de neuronas, entre neuronas o entre neurona y una célula no neuronal. En él se pueden describir desde el punto de vista ultraestructural un segmento presináptico, un segmento postsináptico y una hendidura sináptica o un espacio sináptico. Y se clasifican dos tipos de sinapsis químicas: la tipo 1 Gray o asimétrica o la tipo 2 Gray o simétrica, que después le voy a explicar con una imagen cuáles son las diferencias. La eléctrica o electrotónica la vimos de manera general en la clase de especializaciones de superficie de las células epiteliales, ya que allí se permite el paso de iones de una célula a otra, donde las membranas plasmáticas de esa célula están muy relacionadas entre sí a través de canales. ¿Cuáles son esos canales? Los conexones, que se forman de dos hemicanales gracias a unas proteínas que se llaman conexinas, que permite un flujo iónico bidireccional y hace que la respuesta sea más rápida. También existen otros tipos de sinapsis químicas que no son como las clásicas, que tienen segmento presináptico, postsináptico y hendidura sináptica, sino que son sinapsis químicas complejas, o sea, donde intervienen varios elementos o varias neuronas en una región bien definida. Una de las sinapsis complejas características es la sinapsis invaginada, que la podemos observar en los conos de la retina, que es un fotorreceptor, donde se observa una cresta con cinta sináptica y cada lado un axón de una célula horizontal. Y se forma a nivel de la sinapsis unas invaginaciones donde interacciona con células bipolares y células horizontales. Están complejos sinápticos como en el cerebelo, que está el glomérulo cerebeloso con fibra mucosa extrínseca. Solamente lo estoy mencionando, lo mejor con más detalle cuando veamos el tema cerebelo. Y está el glomérulo cerebeloso con fibra musgosa intrínseca.
que la diferencia está en la sinapsis que hacen, ya sea con las rosáceas o rosetas o axones de células en cepillo. Son como aglomeraciones de sinapsis. Lo vamos a ver más adelante. El bulbo olfatorio también se forman glómerulos olfatorios, que es un conglomerado esférico que está dado por la célula de Schultz, la célula periglomerular, células en penacho y la célula mitral. También se describe la sinapsis tripartita, que se puede observar en el sistema nervioso central. Si observamos esta caricatura, podemos definir cuáles son los tres elementos más importantes de la sinapsis clásica o la sinapsis química clásica. Un elemento presináptico, donde podemos observar los neurotransmisores, las vesículas de neurotransmisores. Un elemento postsináptico, donde se evidencian los receptores que van a ser estimulados por los neurotransmisores. Y entre el elemento presináptico y el postsináptico hay un espacio que se llama hendidura sináptica. Ese es el ejemplo clásico. Pero cuando hablan de tri es porque interviene otra estructura, que en este caso serían los astrocitos. Los astrocitos hacen sinapsis tanto con el elemento presináptico como con el elemento postsináptico para regular que esa sinapsis se realice de manera adecuada. También existe una clasificación de la sinapsis según la naturaleza de los elementos yuxtapuestos. Quiere decir eso, de dónde se produce la sinapsis. Están las axoaxónicas, si observamos esta caricatura, esta es una neurona, esta es otra, y este es su axón de una neurona y de otra neurona. Y justamente en esta zona están haciendo sinapsis de un axón con otro, se llama axoaxónicas. También hay sinapsis axodendríticas, axosomáticas y las dendrodendríticas, que en este esquema no se observa, pero tienen que saber que existen. Todo este tipo de sinapsis tienen como elemento fundamental los tres elementos que les mencioné anteriormente. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son las características ultraestructurales de cada elemento de la sinapsis química. Y así ustedes las pueden diferenciar. Está el elemento presináptico. Si observamos esta imagen de microscopía electrónica de transmisión, podemos observar del lado derecho hay una zona donde hay múltiples estructuras esféricas, unas más electronlúcidas, otras más electrodensas, que serían los neurotransmisores. También se puede evidenciar esta organela que sería una mitocondria y esto sería retículo endoplásmico liso. Esto es lo característico del elemento presináptico. Abundantes mitocondrias, retículo endoplásmico liso, vesículas presinápticas que pueden ser esféricas o pleomórficas, cuando hablamos de pleomórficas que pueden tener diferentes formas. Y podemos diferenciar desde el punto de vista de microscopía electrónica si el tipo de neurotransmisor, si son electronlúcidas o más claras, como las que observamos aquí, que les estoy señalando, generalmente son aminoácidos y acetilcolina, y cuando son más electrodensas, como estas que podemos observar, generalmente son neuropéptidos. Ahora, la hendidura sináptica es un espacio. Lo podemos observar aquí. Esto es el elemento presináptico. Estas son las que son más electrodensas. De aquí para acá es el elemento postsináptico. Y entre ellas hay un espacio. O sea, no están unidas entre sí. Hay un espacio que se llama hendidura sináptica. Mide aproximadamente de 20 a 30 nanómetros. Y están entre la membrana presináptica, ojo, membrana plasmática presináptica y la membrana plasmática postsináptica. No se confunden. Esto no es un elemento trilaminar como la membrana plasmática que vimos en clase. Este es el espacio entre ambos elementos. Si observamos con mayor aumento, podemos observar es que esta línea electrodensa con mayor aumento está el complejo trilaminar de la membrana plasmática del elemento presináptico y este es el complejo trilaminar de la membrana plasmática del elemento postsináptico. ¿Qué es lo característico de la hendidura sináptica? Bueno, que hay una estructura fibrilar fina que interconectan ambos elementos. Y eso no es más que el glucocáliz.
El elemento posináptico es una porción engrosada de la membrana plasmática. Eh, a nivel de la membrana plasmática del elemento posináptico se puede observar una densidad posináptica que puede ser mayor o menor. En esta zona están los receptores periféricos que van a recibir la estimulación de los neurotransmisores. Dependiendo de la cantidad de receptores específicos, es la densidad que podemos observar en el elemento posináptico. Ahora, cuando hablamos de las sinapsis químicas simétricas y asimétricas, cuando, cuando son el elemento posináptico más electrodenso que el elemento presináptico, son asimétricas. Pero cuando ambos elementos son iguales, o sea, no hay uno que sea más electrodenso que el otro, son simétricas. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo se produce el estímulo para que ocurra la transmisión sináptica? Bueno, cuando ocurre un estímulo, suceden dos acontecimientos importantes. Primero, ocurre la apertura de canales de iones de calcio en el elemento presináptico. Las vesículas que están cercanos a la membrana plasmática del elemento presináptico se unen a un complejo de proteínas, que son la sinapsina 1, la sinapsina 2, la RAP3A, la sinaptogamina y la sinaptofisina. Ellas se encargan de regular el transporte de esa vesícula hacia la membrana plasmática del elemento presináptico. Estos acontecimientos llevan a la fusión de la vesícula sináptica con la membrana presináptica para que ocurra la exocitosis. Se libera el neurotransmisor a la hendidura sináptica y se acopla el neurotransmisor con el receptor posináptico. Y pueden suceder dos acontecimientos más. Estos son ejemplos. Puede haber una apertura de canales de sodio y por lo tanto una despolarización, o puede haber una apertura de canales de cloro o una hiperpolarización, dependiendo de la función de, de la célula que recibe el neurotransmisor, puede ser excitatorio o inhibitorio. En esta caricatura pueden observar un poco lo que les he explicado anteriormente. Las vesículas que están en el elemento presináptico, cuando ocurre el estímulo y por lo tanto la apertura de los canales de calcio, como les nombré, ellas forman un complejo junto con la vesícula, unas proteínas que regulan que esta vesícula se fusione o se une con la membrana plasmática del elemento presináptico. Y eso conlleva a la exocitosis de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a unir, dependiendo del tipo de receptor, al receptor como tal, y va a generar la apertura de canales, de iones, ya sea de manera directa o a través de mensajeros. Y eso genera una respuesta en el elemento posináptico. Aquí lo podemos observar. Se produce un estímulo, que es un potencial de acción, que llega al elemento presináptico. Esto conlleva a una apertura de los canales de calcio. Al mismo tiempo, se produce un complejo de proteínas que se unen en la vesícula sináptica que regulan que esta vesícula se una a la membrana plasmática del elemento presináptico. Se produce la exocitosis de ese neurotransmisor y ella va a generar una reacción en los receptores posinápticos, ya sea para la apertura de cierto tipo de canales de iones, y va a generar un potencial posináptico. Ahora, ¿qué son los neurotransmisores? Son moléculas de señalamiento que se liberan entre las membranas sinápticas y activan receptores de la membrana posináptica. Se describen dos tipos de receptores en el elemento posináptico: los vinculados directamente con canales de iones y los relacionados con proteínas G o sinasas de receptor. Ellas son estimuladas por neuromoduladores o neurohormonas. Si observamos la caricatura, podemos recordar un poco de este tema, donde esta sería la membrana plasmática del elemento posináptico. En
Están las proteínas transmembranales que tienen función de receptores, donde la primera está dada por esta que observamos del lado derecho, que son aperturas de canales de iones que permiten el paso de iones hacia el elemento o hacia sí, el elemento postsináptico. Y existen otro tipo de receptores donde un neurotransmisor se une a una proteína transmembranal, ¿ok? Y va a generar la estimulación de la proteína G. Recordemos que la proteína G es una proteína mensajera periférica que está en la cara interna de la membrana plasmática, que libera su unidad alfa y esta viaja hacia una proteína vecina o a una proteína transmembranal vecina y la estimula para que genere un efecto, que en este caso podría ser la apertura de un canal. De manera general, porque existen muchos tipos de neurotransmisores, los más conocidos son la acetilcolina, que es el único que no es derivado de un aminoácido. Tenemos aminoácidos como el glutamato, el aspartato, la glicina y el ácido aminobutírico o GABA, que es inhibidor. Tenemos aminas biógenas como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Ojo, quiero aclarar aquí, el único aminoácido que tiene función inhibidora es el GABA. También hay neuropéptidos que tienen función de neurotransmisores, son neuromoduladores principalmente. Está formado por un grupo heterogéneo de péptidos con propiedades tanto inhibitorias como excitadoras. Ejemplos de ellos son las endorfinas, sustancia P, neurotensina, somatostatina y oxitocina. Y existen los gases que también son neuromoduladores, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Estos son otros ejemplos de neurotransmisores en algunas estructuras, como en el caso de la neurohipófisis, que está la hormona antidiurética, la oxitocina, las hormonas liberadoras hipotalámicas como la tirotropina y la somatostatina, péptidos opioides como las encefalinas y las endorfinas. ¿Qué sucede con esos neurotransmisores cuando se liberan? Puede haber una recaptura o puede haber catabolismo de ese neurotransmisor. Existen tres procedimientos. El primero, puede haber una recaptura del neurotransmisor por parte de la neurona presináptica. Pero también puede suceder que se degraden, hay catabolismo por una enzima, o sea, hay una enzima que se encarga de degradar ese neurotransmisor cuando cumple su función. Pero también puede ocurrir por el elemento postsináptico la endocitosis del complejo neurotransmisor receptor para su posterior degradación. En esta imagen podemos observar los tres ejemplos. Cuando se libera el neurotransmisor, se puede formar un complejo receptor y el neurotransmisor, la cual es endocitado. Hay una endocitosis por parte del elemento postsináptico para su posterior degradación, o pueden haber en la hendidura sináptica proteínas enzimáticas que se encargan de degradar ese neurotransmisor, o puede ser recaptado a través de proteínas transmembranales, elementos presinápticos, de nuevo a la zona presináptica para ser envueltas de nuevo en una vesícula presináptica y su posterior liberación de nuevo en la hendidura sináptica. Esto es un tema que es bastante corto, es sencillo, pero es importante que manejen bien las características de la sinapsis química, cómo son las diferencias, cómo puede identificar qué es un elemento presináptico, cuál es el elemento postsináptico, cuáles son las características ultraestructurales de cada una de ellas, de modo que sea más sencillo entenderlo cuando vean el segundo año de fisiología, porque esto va a ser muy importante que entienda cuando vean las clases de fisiología. En cuanto a las fibras nerviosas, es importante que recuerden los subtipos y cómo son el proceso de mielinización, tanto sistema nervioso central como periférico.